Nosotros pertenecemos al Instituto de Limnología, que es un instituto que investiga ecología acuática, y en un trabajo conjunto de dos laboratorios, uno al que pertenezco yo, que es el de Ecología de Peces, y el Laboratorio de Plancton y Biofilms, decidimos investigar si en los peces del Río de la Plata estaban ingiriendo un contaminante relativamente nuevo o que está empezando a tener relevancia para la ciencia, que son los microplásticos. Particularmente, Rocío estudia este tipo de contaminantes y ella les va a explicar mejor, me parece, de qué se trata, ¿no? Eso, ¿qué son los microplásticos? Sí, como dice Darío, son contaminantes emergentes, es decir, que se sabe relativamente poco, se sabe poco de su impacto en los ecosistemas, y lo que los define básicamente es su pequeño tamaño. Son partículas de plástico menores a 5 milímetros. O sea, son plásticos arrojados al río que se fueron deteriorando y quedaron en partículas. Claro, en muchos casos sí, vienen de productos de plástico de mayor tamaño que se van fragmentando, como bien decís, hasta constituir microplásticos. O en otros casos pueden ser partículas de plástico que ya se manufacturan en pequeño tamaño, como lo que se llaman los pellets, que son la materia prima a partir de la cual se generan los productos de plástico. O sea, lo que se usa en la industria del plástico, por ejemplo. Vemos esos taquitos chiquititos que son los que a partir se generan, es verdad. He visto bolsas, justamente. Sí. Hay empresas locales pellets acá en la ciudad de La Plata, que en calle 44, que los producen, sí. Y se hacen los hilos también de ahí. Sí. Por ejemplo, sí. Ese es otro ejemplo. Bueno, eso encontraron en los estómagos de los peces. Sí, particularmente encontramos un tipo de microplástico, que otro tipo, digamos, son las fibras sintéticas que se desprenden a partir de la ropa, por ejemplo, o de productos de higiene personal, que también constituyen microplásticos. En este caso es lo que mayoritariamente encontramos dentro del tubo digestivo de los peces. ¿Y cómo les afecta esto? ¿Llega a matarlos a los peces? No. ¿Cómo les alteran la vida? Sí. Nosotros no estudiamos, digamos, el efecto por ahora, simplemente fue como un trabajo más bien descriptivo, que abrimos los peces, extrajimos su tubo digestivo en su totalidad y encontramos estos microplásticos. En cuanto a efectos... Pero no es parte de la dieta. No, tal cual. No es parte de la dieta de los suponemos que los ingieren, digamos, de forma accidental. Sí, que no es que los eligen. ¿Querés decir algo? Sí, no, lo interesante es que trabajamos con 11 especies de peces. Encontramos microplásticos en todas las especies, pero además las encontramos en todos los ejemplares que analizamos, que fueron 87. Un montón. Porque todos se alimentan distintos, ¿no? Exacto. Además, eso da una idea del problema al cual nos estamos enfrentando y lo que estamos volcando en el río, ¿no? Es el mismo río del cual comemos los peces y también extraemos el agua potable que consumimos en la ciudad. Y otro resultado relevante del trabajo es que se encontró una relación entre la cantidad de microplásticos en el tubo digestivo de los peces y la distancia a la descarga cloacal principal de la ciudad. Bien. ¿Cómo es esa relación? Sí, en realidad lo que observamos nosotros, además de lo que estaba comentando Darío, es que en las diferentes especies que capturamos, que presentan diferentes hábitos alimenticios, y se puede decir que viven en diferentes lugares dentro de la columna de agua, en todos encontramos que ingirieron microplásticos. Lo cual también nos está... Para ejemplificar eso que decís, para los que no conocemos nada, ni de peces ni de ríos, por ejemplo, los sábalos comen de abajo, ¿no? Del barro. Claro. El resto de las especies que andan como más arriba en la superficie. Claro, el caso del pejerrey, que también observamos que ingirió microplásticos, está más arriba en la columna de agua. Y ese es el que comemos nosotros. Y en algunos casos sí. Pero entonces lo que hablaba Darío de la cercanía es que lo que mostramos en 6 lugares diferentes de la costa del Río de la Plata, pero donde mayormente encontramos que consumían microplásticos es en la zona cercana a lo que sería la Bagliardi, que es donde está la descarga cloacal. Bien, ¿estos estudios los han podido comparar por ahí, o es la primera vez que se hacen, o los han podido comparar con estudios similares de otras zonas que les puedan orientar en los resultados o en algo? Pregunto. La mayoría de los trabajos están hechos en agua, digamos, en el mar, son en ambientes marinos. En agua dulce sería uno de los primeros registros, digamos. Claro. Por eso también la relevancia un poco del trabajo. ¿Le llevó mucho tiempo esto? ¿Esta investigación? 85 especies. Sí. 87 ejemplares. Sí, especies fueron 11. Especies 11. Bien, ya estoy mezclando. En realidad, de muestreo, lo que pasa es que también es un proyecto en paralelo con otras actividades que estamos haciendo. Entonces,
Sí, casi todo el año pasado estuvimos muestreando y los ejemplares son de esos muestreos. Y a partir de estas muestras y de la confirmación justamente de que le estamos dando de comer a nuestros peces plásticos y que por ende nosotros también nos estamos comiendo el plástico, digo, ¿a dónde podemos llegar? ¿O qué impacto positivo puede tener esto para modificar y transformar la situación, el ecosistema? Bien, nosotros en el trabajo, digamos en la discusión del trabajo, planteamos el problema de estos microplásticos principalmente es que nos dan una idea de que el río está recibiendo contaminantes, entre ellos microplásticos. Y el riesgo de los microplásticos no es el microplástico en sí, porque lo que dedujimos nosotros a partir de los resultados es que el microplástico pasa a través del intestino del pez. El problema son todas las sustancias que se absorben o se adhieren a esos microplásticos y que cuando el pez los ingiere, a través de los tubos digestivos se liberan y son incorporadas al cuerpo del pez. Esa sería la segunda etapa de nuestro trabajo. Ahí estaría el riesgo para el consumo humano y también el riesgo para la salud de los peces, que fue uno de los planteos, una de las Claro, de mientras las esté en el preguntas que nos estómago, hiciste, ¿no? como que podés hacer, retirarlo de alguna forma, pero si ya está incorporado al músculo, por decir algo, si es que lo tiene, o sea, el plástico, están comiendo, a la carne. El plástico no pasa al músculo, pero sí se sabe por otros estudios que se han hecho de que las sustancias que ingresan, sustancias, moléculas tóxicas, de todos los contaminantes que van junto con los microplásticos por la cloaca, son susceptibles a ser liberadas cuando el pez libera los jugos digestivos. Y eso sí, al absorberse, puede generar problemas. Tenemos problemas en los peces del río. La pesca del sábalo está suspendida desde el año 2000 a raíz de otro tipo de contaminantes que se detectaron en el músculo.